Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto Doctrina para la Vida y Oración de este día jueves 17 de julio, donde el Señor nos permite poder estar aquí juntos y en armonía. Damos la bienvenida a los que nos miran en las redes sociales por medio del Zoom. Vamos a agradecer al Señor y darle honor y gloria a Él en esta noche, con todo lo que hacemos, siempre con la reverencia que debemos de tener. Pongámonos en pie y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche que nos permites poder estar en este lugar, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, de darte gloria y honra a ti. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de la enseñanza de esta noche, poder conocer más y poder que nuestra fe, Señor, pueda crecer en ti. Te agradecemos por aquellos que nos acompañan también, Señor, por las redes sociales. Que tu bendición llegue a ellos, Señor, y por aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, Señor, para que ellos también puedan recibir de ti. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a pasar a las noticias del fin con nuestra hermana Nancy Sánchez. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy en las noticias del fin comenzó a servirse en un restaurante de Estados Unidos el primer salmón creado íntegramente en un laboratorio. A fines de mayo pasado, el restaurante haitiano Can, ubicado en Portland, Oregon, fue el primero en el mundo en ofrecer un plato de salmón cultivado en laboratorio. Ocurrió días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, autorizó la venta en restaurantes del salmón producido por la empresa Wildtype. Un proceso sanitario estipulado por la FDA hacia su venta masiva. Fue bautizado por la firma como Wildtype Salmon Saku. El saku es un corte habitualmente usado en la gastronomía japonesa. Se estima que en el año 2050 la Tierra llegará a los 10.000 millones de habitantes y la acuicultura tendrá un papel relevante en lo referido a su alimentación. En la actualidad, más del 50% de los alimentos del mar que consumimos provienen de granjas acuáticas en espacios controlados. La producción acuícola mundial ronda los 130.9 millones de toneladas y va en aumento. En la actualidad, el comercio del salmón mueve 23 millones anuales y para el año 2024 tocaría los 44 millones. Algunos analistas del mercado subrayan que si el salmón de laboratorio capta el 1% del mercado, este nicho representará 400 millones para el año 2034. Esta pieza de salmón requiere de una serie de complejos pasos antes de convertirse en un alimento comestible. Las células son cultivadas en tanques de acero inoxidable, similares a los que utilizan las microcervecerías. En este espacio se alimentan con una mezcla de nutrientes que incluye aminoácidos, vitaminas, sales, azúcares, proteínas y grasas. Detalla el medio norteamericano en base a la explicación de la firma. Imaginen una especie de Gatorade sofisticado. El restaurante de esta etapa es una composición amorfa que no tiene ningún parecido con el salmón de granja o salvaje por todos conocido. Es una sustancia que luego se mezcla con una estructura compuesta por ingredientes de origen vegetal que ayudan a levantar un slice de salmón que suma nutrientes y color anaranjado. El resultado es un corte de pescado puro, sabroso y respetuoso con nuestros mares. Hermanos, esta ha sido la noticia del fin. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Vamos a dar lectura al material de edificación. Quiero ver si a todos se les entregó, ¿verdad? El material de edificación. Siempre es importante. En nuestro material de edificación es la unidad en la iglesia. La Biblia destaca la importancia de la unidad y la unicidad. De la unidad con los demás es buena y agradable. Salmo 133:1.
La unidad es absolutamente esencial porque la iglesia es el cuerpo, 12:27. Y un cuerpo no puede estar en desunión o desarmonía consigo mismo. En caso de desunión, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo desarticulado de individuos. El plan de Jesús para su iglesia es que las personas se unan en la fe. El secreto de la unidad empieza con la forma en que nos vemos a nosotros mismos dentro del cuerpo y cómo vemos a los demás. El versículo clave que aborda esto es Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La desunión en una iglesia ocurre con mayor frecuencia cuando actuamos de forma egoísta y nos consideramos mejores que los demás. Pablo continúa explicando con más detalles en el siguiente versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lamentablemente, las iglesias que experimentan desunión y están en conflicto y confusión, por lo general están llenas de personas que miran a sus propias necesidades, sus propios deseos y sus propias ambiciones. Tal comportamiento es característico de los incrédulos, no de los que tienen la mente de Cristo. La mundanidad y no la piedad es el sello de la iglesia que no está unida, como Pablo recordó a los corintios, porque aún sois carnales, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3:3. Sin embargo, Pablo nos dice que debemos de considerar la necesidad de los demás antes que las nuestras. Con toda modestia, humildad y sencillez de corazón, debemos con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, nos dice Efesios 4:2. Una iglesia que está llena de gente así no puede evitar tener paz, unidad y armonía. La persona verdaderamente humilde ve sus propias fallas a la luz de las perfecciones de Cristo. No busca ver las fallas de los demás y cuando lo hace dice la verdad en amor y desea su santificación para que sean edificados a la imagen de Cristo. Ve su propio corazón y la corrupción que hay en que se esconde, así como los motivos impuros y las perversas ambiciones. No obstante, no busca fijarse en los errores, defectos y necesidades de los demás. Ve la depravación de su propio corazón y confía en la bondad de los demás y cree que su corazón son más puros que el suyo. Sobre todo, como cristianos debemos vernos a la luz de la cruz. Los hermanos cristianos son aquellos por los que Cristo sufrió una horrible y dolorosa muerte para poder cambiar su justa perfección por su pecado. Segunda de Corintios 5:21. ¿Cómo no podemos extenderle el amor, la compasión y la gracia de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos degradar, criticar y difamar a aquellos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo? No éramos esclavos del pecado cuando nos llamó, perdidos sin esperanzas, muertos en nuestras propias transgresiones y pecados. Efesios 2:1. Pues bien, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, y como esclavos del Maestro, la tarea que tenemos por delante no es pelear y exigir que se nos satisfagan nuestras necesidades, sino reflejar su gracia y su amor a los que también son suyos por su misericordia. Una iglesia llena de tales personas que disfrutan de su salvación común será una verdadera iglesia bíblica, unida en la fe y que contiende ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 1:3. Este es el material de edificación que, claro, cada momento que lo leemos, ¿verdad? Y usted lo lleva ahí, es para que sea edificado y aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. La información que tenemos a continuación es que les animamos a asistir al culto de caballeros el sábado 19 de julio aquí en las instalaciones de la iglesia a las 7 a.m. Les esperamos para que traiga un invitado, ¿verdad? Habrá servicio de transporte gratuito. El tema, el engaño de la autojustificación, el texto clave, Lucas 16:15. También ese mismo sábado 19 de julio a las 5 p.m., ¿verdad? Tendremos la exposición de la palabra de Dios porque tendremos lo que es nuestro segundo evento a la familia 2025. Con ese mensaje y ese tema, edificando una familia piadosa. El texto clave, Salmo 127, con el pastor José Hernández, rector del Seminario Bíblico Centroamericano. Recuerde traer invitados, ¿verdad? Tenemos transporte también disponible. Entonces,
Dos eventos el día sábado 19, ¿verdad? Lo que es los caballeros por la mañana, la tarde noche tenemos lo que es entonces nuestro segundo evento a la familia. A todos los interesados para bautizarse les informamos que la nueva fecha de bautismo será el 3 de agosto a las 9 a.m. Para poder bautizarse deberá recibir una charla preparatoria el día sábado 2 de agosto a las 3 p.m. aquí en nuestras instalaciones, ¿verdad? La ceremonia se llevará a cabo el domingo 3 de agosto a las 9 a.m. Para mayor información pueden escribirse o comunicarse al número de celular 9579-4410. Hemos quedado plenamente, ¿verdad?, informados de estas actividades de nuestra iglesia, donde aquí usted no paga ni un 5, todo es gratuito, ¿verdad? Todo es gratuito. Gloria a Dios porque el Señor nos da esa facilidad y nos da los recursos, ¿verdad?, para poder hacer todas estas actividades. Bueno, pasaremos entonces al estudio de la epístola a los romanos, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón, ¿verdad?, para recibir la palabra del Señor, nuestro hermano Onan Morel. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Miren que hoy nos ha hecho un día bonito, ¿verdad? Normalmente en estos últimos jueves nos hemos tenido que capear el agua, pero ya estamos en un clima agradable, un día bonito, y el Señor nos ha bendecido con la posibilidad de venir a la iglesia, ¿no? Todos los días, hermanos, tenemos que agradecerle al Señor. Todos los días hay infinidad de razones por las cuales nosotros tenemos que agradecerle al Señor. El día de hoy, pues estamos acá congregados como una familia, la familia de la fe, y estamos deseosos de escudriñar las escrituras, de compartir con los hermanos, de orar al Señor como a Él le place y como a nosotros nos conviene, y de participar en un culto dedicado a Dios, obedeciendo al Señor cuando estamos en una iglesia cumpliendo los propósitos de la iglesia, que son glorificar el nombre de Dios, edificar y dar testimonio del Señor Jesucristo. Siempre, siempre de algún modo, el personaje principal de las escrituras aparece ahí y no queda más que darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Y todo eso sucede en nuestra iglesia, hermanos. Estamos en una iglesia en donde lo que procuramos es cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Y todo eso, hermanos, tenemos que agradecerlo al Señor. Seguimos con la epístola a los romanos. No sé si se acuerdan por qué capítulo vamos, ya vamos bien adelantados, ¿verdad? ¿Por qué capítulo? Capítulo 1. Pero ya vamos al versículo 9. ¿Cuántos tienen ya su libro, hermanos? Ya lo tienen. Excelente. Todavía hay libros todavía hay, hermanos. Si el que quiera, pues ya sabe, puede pasar por allá. Y hasta en planes de pago los estamos dando. Cero interés. Con extrafinanciamiento, ¿con qué tarjeta? No, eso ya no. Así ya no. Bueno, hermanos, entonces, antes de comenzar, ¿qué vamos a hacer? Orar, orar. Pongámonos en pie, hermanos, para orarle al Señor. Padre, estamos agradecidos, estamos contentos porque nos permite estar juntos como una familia, la familia de la fe. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta porción que vamos a ver el día de hoy sirva para que nosotros nos afiancemos en nuestra fe y en nuestro amor por las almas, que sigamos el ejemplo de personajes bíblicos como el apóstol Pablo, para que podamos servirte en cualquier trinchera, independientemente de la condición en la que estemos. Ayúdanos, Señor, ilumínanos en este momento. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, los invito a que nos ubiquemos en la
Epístola a los Romanos, capítulo 1. La semana pasada introdujimos otro tema. El tema es que el Evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones. Y específicamente un punto que es que el Evangelio debe ser proclamado por quienes lo recibieron. Esa observación, esa interpretación se puede encontrar en los versículos del 8 al 15 del primer capítulo de la epístola. La semana pasada comenzamos con el versículo 8, lo recuerdan, ¿verdad? Ahí Pablo introdujo el énfasis en cuanto a esa necesidad de proclamar el evangelio a todas las naciones. También Pablo dio el mérito a Dios por la obra de la salvación. Si ustedes se fijan, hermanos, el apóstol Pablo en esta epístola hace énfasis repetitivos en ciertos puntos, ciertos aspectos. Vamos apenas por el versículo 8, vamos a caer al 9 hoy, y vemos cómo desde el inicio él siempre le atribuye al Señor la salvación, le atribuye a él la gracia, le atribuye al Señor Jesucristo el evangelio. Pablo siempre hace esos énfasis y esos obviamente nos van a servir a nosotros para que las bases de nuestra fe estén firmes, que nadie nos pueda desviar, que cuando venga alguien a querer auto justificarse o atribuirse justicia propia, nosotros podamos identificar, hermano, amigo, está en un error. Mire lo que la palabra de Dios dice, mire de quién es el evangelio, mire a quién le pertenece la salvación, mire de quién dependemos y de quién es el mérito de nuestra salvación, es del Señor Jesucristo, no es por causa de nuestras obras, nuestras bondades, es por causa del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por el pecado nuestro para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Por esa causa es que encontramos paz con Dios, no por nuestros méritos. Y todo eso el apóstol Pablo lo ha ido enfocando desde un inicio en esta epístola a los hermanos de Roma. También en el versículo 8 nosotros pudimos ver cómo Pablo destaca que el único mediador o que el mediador por excelencia entre el hombre y Dios es el Señor Jesucristo. También pudimos ver en ese versículo 8, Pablo estaba reconociendo todas las acciones que ya habían realizado aquellos contemporáneos y que habían estado antes que él también en esta función de expandir el mensaje de la palabra de Dios. Menciona de una manera muy respetuosa y también con una idea muy especial que él quiere ir a lugares donde los demás no han ido para no edificar sobre las bases de otros, sino él ir a poner bases. Miren qué bonito esto, ¿no? Él entendía esa gran oportunidad que había en esto. El evangelio se estaba predicando en zonas donde nunca se había predicado, pero no solo él estaba en esa tarea. Andaban haciendo lo mismo, pero el apóstol Pablo, muy, diría yo, con mucha ilusión y también con mucho fervor en cuanto al mandato que el Señor le había hecho de ir y predicarle a los gentiles, él se mira como que había establecido como premisa ir a lugares donde todavía no hubieran ido los otros apóstoles. Para él, sembrar ahí, colocar ahí los cimientos y que las iglesias fueran creciendo en esos lugares. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos,
una vez que se convirtió, que el Señor lo llamó, que el Señor le habló, que Ananías también le dio palabra de Dios y que estuvo ahí mezclado entre la iglesia del Señor. Él viajó a diferentes lugares, estuvo en Jerusalén, estuvo en Arabia, estuvo en su propio pueblo, en Cilicia, pero fue hasta cuando él ya tenía 14 años de andar predicando en diferentes lugares con los hermanos, como digámoslo así, en el curso del discipulado, fue hasta 10, 14 años, no se sabe exactamente cuántos años, cuando él ya comenzó a dirigir sus propios viajes misioneros. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de un personaje que cuando vayamos al cielo vamos a ver que es un personaje de relevancia en la iglesia de Cristo. Pero aún así el apóstol Pablo tuvo que recibir ese adoctrinamiento, tuvo que ir escalando posiciones, tuvo que ir eh, codeándose con la familia de la fe para poder llegar al punto en donde él ya estaba preparado para ir y predicar el evangelio en sus propias campañas de evangelismo, misioneros de Pablo. Y luego empiezan las cartas, ¿verdad? Las cartas de Pablo, pero después de toda esa preparación. Entonces, por eso, hermanos, es que uno no puede creer que en las iglesias se puede improvisar. Ustedes han visto cuánta iglesia se levanta y cuánta iglesia fracasa por causa de la improvisación. Vienen personas con mucho entusiasmo, con mucho amor, digámoslo así, por la obra y quieren sacar adelante una iglesia, pero no pueden porque no están capacitados. Es importante entonces que veamos todo esto en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles del Señor, ¿quiénes recibieron el mejor adoctrinamiento de la historia de la iglesia? Los apóstoles anduvieron con el Señor Jesucristo pie a pie. ¿Cuánto tiempo? Anduvieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. O el Señor les sembró el conocimiento y dijo, ya tienes el conocimiento, ve y predica. Anduvieron 3 o más años con el Señor. Y aún así, vimos que cometieron errores, ¿verdad? Pero el Señor los formó y ahora, gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que también nos ayuda para poder sobrellevar esta vida en este mundo material, en este mundo finito, en este mundo donde hay tantas dificultades. Así debe de ser, hermanos. No se puede improvisar en una iglesia. Pues vemos entonces cómo el apóstol Pablo reconoce las acciones de todos aquellos que recibieron el evangelio, que son los apóstoles, y son todos aquellos que escucharon al Señor Jesucristo, y todos aquellos que reconocieron que lo que decía la Torá, que decía el Tanaj, que es el libro completo del Antiguo Testamento, es lo que se había cumplido con el Señor Jesucristo. Lo identificaron y creyeron inmediatamente en Cristo. Pues esas personas que habían recibido el Evangelio ya estaban dando frutos. Bueno, tanto así que ya existía una iglesia en Roma. Ya había alguien que había ido a predicar a Roma, que probablemente, como hemos dicho en momentos anteriores, fueron judíos que estuvieron en el momento de Pentecostés y que regresaron al territorio donde ellos habitaban, que era en Roma, y pudieron ir predicando el Evangelio. En el momento del día de Pentecostés, cuando Pedro dio un discurso y que miles de personas se convirtieron, esas personas, muchos de ellos, la mayoría de ellos eran judíos que vivían en diferentes regiones y habían venido a celebrar las fiestas judías de Jerusalén. Y ahí fue donde ellos escucharon la palabra de Dios, conocieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Y ellos pudieron ir a Roma y hablar del Evangelio a otros, pero esas iglesias necesitaban todavía
doctrina. Y por eso Pablo estaba interesado en ir ahí. Ahí podemos ver otra cosa. Si Pablo tiene la mentalidad de no ir a lugares donde otros apóstoles ya habían ido a poner los cimientos, ¿por qué hay unas personas que dicen que quien puso los cimientos de la iglesia de Roma fue Pedro? Ven ahí cómo están contradiciendo lo que la Biblia dice. Porque muchos dicen que la iglesia en Roma comenzó por Pedro y por eso lo han nombrado hasta el primer papa y empiezan con esa historia. Pero vemos que la realidad no es esa. La realidad es que Pablo les envió una carta por lo mismo que ellos todavía no habían sido visitados por los apóstoles y necesitaban recibir doctrina. Y con el tiempo Pablo cumplió el deseo que él tenía, que ahí manifiesta en estos versículos que nosotros hemos visto en el capítulo 1, que manifiesta que él desea ir a donde ellos. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de 9. Ubiquémonos ahí. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Miren qué bonito, ¿verdad? Qué mensaje más bonito. Pero además de bonito, este mensaje es profundo, porque trae varias enseñanzas implícitas. Por ejemplo, cuando él dice, porque esa frase, hermanos, es una manera de afirmar que lo que está diciendo es verdadero, porque está poniendo, ¿a quién está poniendo de testigo ahí el apóstol? A Dios. ¿Saben cómo es eso? Como cuando nosotros, cristianos, decimos, delante de Dios te digo que lo que sucedió fue esto. Cuando ponemos a Dios de testigo, estamos hablando la verdad, porque sabemos que si estamos hablando falsedad, nos estamos condenando. Exactamente, esa es la misma expresión así. Está poniendo a Dios de testigo. Dice, porque testigo me es Dios. Si nosotros nos remitimos a lo que dice el salmista en el Salmo 33, vamos al Salmo 33. Podemos llegar a la conclusión de que Dios es testigo de nuestro en toda circunstancia y que Dios conoce nuestros corazones también. Dice el Salmo 33 en el versículo 13 hasta el 15. Desde los cielos miró Jehová, hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Hermanos, así como el Señor estaba atento a las obras de Pablo, y Pablo lo entendía y estaba diciendo, testigo me es Dios, así el Señor está atento a todas nuestras obras. ¿Está consciente de eso usted, hermano? ¿Está consciente que tenemos el mismo Dios del cual habla el salmista, del cual habla el apóstol Pablo y del cual hemos tenido un contacto directo por medio de venir a escuchar su palabra y conocerlo y creer en el Señor Jesucristo y ahora ser morada del Espíritu Santo? Señor, hermanos, está siempre al tanto de todo. Todo lo bueno, todo lo bonito que nosotros podamos hacer, todos esos pensamientos puros, dignos y amorosos que puedan surgir en nuestro corazón, Dios los mira. Pero todos los pensamientos sucios, pensamientos de contienda, de maldad, de suciedad, de envidia,
todo eso también Dios lo mira, hermano. Procuremos, hermanos, no pasar vergüenza con Dios. Midamos nuestra mente, frenemos los deseos de nuestra carne, controlemos ese corazón que a veces nos quiere traicionar o nos traiciona. Pidámosle a Dios fuerza, porque Él conoce nuestros corazones. El Señor conoce nuestras debilidades. Y el Señor, como dice el apóstol Pablo, es testigo de todo lo que por nuestra mente y nuestro corazón circula. Pidamos al Señor, hermano, fortaleza si sentimos que hay un pensamiento recurrente que puede estar afectándonos a nosotros mismos y a los hermanos, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y hasta a la misma iglesia donde nosotros pertenecemos. Sigue diciendo ese versículo 9, en el versículo 9 el apóstol dice, ¿a quién sirvo? O sea, a ese Dios que le es testigo, a ese Dios sirve, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, o sea, ese Dios que es testigo, a él, a ese Dios, Pablo lo sirve. En el original se utiliza la palabra o las expresiones hoy la trewo, y la trewo en la antigüedad se refería a un servicio remunerado, o sea, como de un empleado de alguien, pero luego también esa palabra comenzó a significar un servicio, ya sea de orden físico o espiritual. En este caso, pues el apóstol Pablo, por medio de lo que nosotros podemos visualizar, él está sirviendo a Dios no solamente a nivel físico, sino que también a nivel espiritual, ¿verdad? Como siendo una herramienta de Dios para traer palabra de Dios a los gentiles, obedeciendo el mandato que Dios le había encomendado, ¿verdad? Pero ¿quién nos da un mejor ejemplo respecto a un siervo? Pues el que nos trajo la revelación de primera mano a nosotros y que está manifestada en las Sagradas Escrituras, que es el Señor Jesucristo, Dios mismo hablando, ¿verdad? Vámonos a Lucas 17. Y ahí vamos a ver la actitud de un siervo, de un verdadero siervo. Lucas 10, versículo 7 al 10. Comienza con esta pregunta. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Vamos a parar aquí y les voy a preguntar, ¿por qué cuando alguien realiza una función que está obligado a ejercer esa función? Por ejemplo, cuando usted sale en la mañana y va al trabajo y cumple con su jornada laboral y ejecuta todas las tareas que su jefe le dejó en un memorándum, ¿por qué ahí no hay ningún problema? Porque ahí usted está dispuesto a hacerlo. Pero ¿por qué muchas veces sucede que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, queremos ponerle límite a Dios? Sigue diciendo el Señor Jesucristo. Así también vosotros. Esta es una lección de doctrina del discipulado que el Señor les está dando a sus discípulos. Y obviamente esto se refleja en nosotros también, porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así también vosotros, le dice el Señor a sus discípulos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, en el camino del Señor no hay lugar a jactancia, no hay lugar a autoexaltación, porque todo lo que nosotros estamos sumando todo lo que los que estamos acá podamos sumar como obras de justicia y llevarlas al altar de Dios, todo eso, hermano, no se compara con una gota de sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, entendamos, hermanos, del Señor nosotros tenemos que decir, siervos inútiles somos. Señor, gracias porque me das la oportunidad de servir. Gracias porque me abrieron una ventanita ahí en esa iglesia para poder servir. Ayúdame, Señor, a hacer bien mi servicio y a entender que ese servicio que estoy haciendo no es nada comparado con lo que tú has hecho por mí. Pablo, hermanos, sirvió al Señor con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Fue un siervo de tiempo completo. Bueno, el domingo vimos cómo desde una cárcel el apóstol escribía cartas, evangelizaba a las personas que estaban con él. Cada vez que cambiaban de turnos de guardias, llegaba una oportunidad nueva para él, para predicarle el evangelio a alguien nuevo. Y así se fue propagando el evangelio también. A Pablo lo visitaban a la cárcel y él adoctrinaba hermanos y ellos regresaban a sus iglesias y les llevaban el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Alguien diría, ¿cómo es posible que siendo un siervo de Dios iba a estar en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es injusto. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué trató así a ese hombre? El Señor fue claro con nosotros, hermanos. Lo que pasa es que mucha gente ha distorsionado el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor antes de ascender al cielo? En el mundo tendréis aflicción, discípulos, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros estamos en este mundo y seguramente estamos transitando por alguna o algunas dificultades y decimos, ¿por qué me pasa a mí si yo soy hijo de Dios? ¿Y qué corona tiene usted, hermano? Tiene una corona diferente a lo que Pablo pudo recibir como privilegio o los otros discípulos que según cuenta la historia fallecieron de formas crueles, o esa gente que está muriendo allá en el Medio Oriente por proclamar el nombre del Señor, o esas personas que los encontraron con una Biblia en su casa en China y les cortan las manos. ¿Qué corona tiene usted? ¿Cómo puede decirle este Señor, Señor, por qué a mí? Si el Señor ya le advirtió que va a estar en un mundo caído, en donde va a tener problemas, pero también le dio la buena nueva de que un día estará en la eternidad disfrutando de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que es la vida eterna, al lado del Señor. El apóstol Pablo entendía eso y el apóstol Pablo era un siervo fiel del Señor y nosotros lo podemos ver en, en, en todo su desempeño en las Sagradas Escrituras y en todas las menciones que se hacen de él ahí. Sigue diciendo Pablo en el versículo 9, primero dijo, bueno, que testigo le era Dios, ¿verdad? Testigo me es Dios a quien sirvo. Y después dice, en mi espíritu. O sea, sirve al Señor en espíritu. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía hay bastante. Esta frase, hermanos,
podría tomarse como que se está haciendo uso de un instrumento para servir a Dios. ¿Cuál es el instrumento que él está usando para servir a Dios? Su espíritu. Ese es el instrumento. Está sirviendo a Dios en su espíritu o con su espíritu, ¿verdad? Se podría decir que Pablo podría haber dicho, estoy sirviendo a Dios con mi espíritu. Pablo servía al Señor de todo corazón y con sinceridad. Su dedicación era completa e incuestionable. Pablo, aún estando en prisión, y miren qué cosa, nosotros estamos entrando a una parte donde Pablo está anhelando ir a Roma, ¿verdad? Él les dice a los hermanos, ¿cómo anhelo ir donde ustedes? Pero hay cosas que me han impedido ir a donde ustedes. ¿Y qué le pasó cuando llegó a Roma? ¿Qué le pasó en Roma? Estuvo preso. A eso iba, él anhelaba ir allá. Y a lo que fue que lo metieran a la cárcel. Pero ¿saben qué sucedió en la cárcel? Escribió la epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Ahí en la cárcel. Ahí en la cárcel el apóstol Pablo evangelizaba a quien se le pusiera al lado. Ahí en la cárcel lo visitaban personas como Onésimo, que después llegaba a dar palabra fresca a sus hermanos. Ahí en la cárcel el apóstol le escribió a los colosenses esto. Busquemos Colosenses 3, 23 al 24. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, suena un poco incongruente y lógico que una persona que está sufriendo en la cárcel por la causa de Cristo exalte tanto al Señor Jesucristo y al servicio de Cristo y motive a los hermanos a servir a Cristo sabiendo que les puede pasar lo mismo que le está sucediendo a él. ¿Qué sucedía en él? Definitivamente había una fe genuina. Él entendía, hermanos, cuál era la diferencia entre un mundo material perverso y perdido y una eternidad que estaba preparada para él porque el Señor Jesucristo se la había prometido. Y él quería que todos los creyentes que estuvieran expuestos a este conocimiento actuaran en congruencia con esa verdad de que a quien nosotros estamos sirviendo, a quien nosotros tenemos que exaltar, glorificar, darle todo el mérito de nuestra esperanza, es al Señor Jesucristo. Que nos despojemos de ese egoísmo, de ese egocentrismo, de querer servirnos solamente a nosotros mismos y hacer a un lado del trono, quitar del trono, desplazar del trono a quien merece el trono, que es el Señor Jesucristo. Nosotros queremos estar enconados en ese trono, el trono de nuestra vida. No debe ser así. Nuestra vida le tiene que pertenecer plenamente al Señor y todo lo que hagamos lo debemos de hacer para el Señor de corazón, o sea, con sinceridad, con humildad, entendiendo para quién lo estamos haciendo. Y fíjense que él recuerda algo de lo que ha hablado el apóstol Pedro, de lo que ha hablado toda la Biblia, que vamos a recibir recompensas en el cielo.
porque a quien estamos sirviendo es al que ha prometido esas recompensas. Ahora miremos otro texto que escribió ahí en la prisión, ahí en esa condición, ahí en Roma, el apóstol. Vámonos a Filipenses 1:12. Vamos a recordar lo que escuchamos el domingo. Ponga atención a eso, hermanos. Él está escribiendo desde la cárcel. Y miren lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Le está diciendo, todo esto malo que me ha sucedido, esto que ustedes miran como malo, esto que el mundo ve que me aconteció y que me está afectando, más bien ha redundado para el beneficio, el progreso del evangelio. Hermano, el hecho de que nosotros, el día de hoy, este grupo de personas acá en el Chimbo, en Honduras, este grupo de personas tenga conciencia de lo que está leyendo, que una persona que ha sufrido en la cárcel, que lo han apedreado, que lo paliaron, que lo dieron por muerto, que ha sufrido naufragios, que lo han maltratado, lo han vituperado, lo han latigado y que está en la cárcel, diga que todo eso que le ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿No cree que muchas veces cuando vemos a alguien o cuando nosotros mismos asumimos una actitud de, ay, no, pero es que ese hermano me ofendió, me dijo algo que no me gustó y yo ya no quiero servir en ese ministerio? A mí que ya no me llamen de ese ministerio. No me llamó en mi cumpleaños y yo ya no quiero servir en esa iglesia. Ni se acuerdan de uno, ni lo saludan. Etcétera, ¿no? Tantas excusas y tantas niñerías que el creyente puede inventar para actuar en contra de lo que la palabra de Dios recomienda. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, como para el Señor, no para los hombres. No pongan los ojos en hombres, hermanos, es para el Señor. Si usted ve que algo está mal colocado, torcido, sucio, ¿por qué tiene que esperar a aquel para arreglarlo? Si usted ve que un ministerio está débil y que usted tiene capacidad y tiempo para sumarse a ese ministerio y lo han llamado al ministerio, porque no solamente es el tema de que usted esté dispuesto a servir, sino que ya el Señor usó a alguien para llamarlo. Y usted dice, no, es que en ese ministerio no me gusta porque ahí hay una persona que tiene una expresión facial que a mí no me satisface, por decirlo así, ¿verdad? Hermano, creo que es tiempo de reflexionar y de decir, esas ideas no deben ir conmigo. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 9. Bueno, primero vimos que él puso a Dios de testigo, ¿verdad? Me es testigo Dios a quien sirvo en mi espíritu, dice. Ya vimos cómo servía realmente el apóstol al Señor. En el evangelio de su Hijo, dice ahora. El servicio de Pablo, hermano, giraba en esa esfera del evangelio. Sus actividades diarias eran en torno al evangelio, relacionadas con su comisión de predicar el evangelio. La expresión que él manifiesta ahí de su Hijo dicta posesión, o sea, ¿de quién es el evangelio?
de su Hijo, del Hijo de Dios, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso está diciendo ahí. El Evangelio, en el Evangelio de su Hijo. Y más tarde, ahí en Roma, vimos que ahí escribió la carta a los colosenses, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él, refiriéndose al Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, incluyendo el evangelio. El evangelio, hermanos, surgió en el corazón de Dios. Las buenas nuevas de salvación y el plan de salvación surgió en el corazón de Dios, utilizando como el medio de nuestra salvación a nuestro Señor Jesucristo. Y todo fue creado por Él y para Él, incluyendo ese evangelio. Y Pablo lo sabía y nos lo manifiesta. Y nosotros tenemos que atesorar eso en nuestro corazón, sabiendo que quien perdona es Dios, que quien es mediador es el Señor Jesucristo y que no hay un hombre o un ente que nos pueda llevar al Señor si no es el Señor Jesucristo. No hay nadie acá en la tierra que nos pueda acercar a Dios, nadie que no sea el Señor Jesucristo. Y termina el apóstol diciendo en este versículo 9, de que sin cesar y, y hace mención de ellos en sus oraciones, ¿verdad? Hablando de los hermanos de Roma. Sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. En esta frase, hermanos, nosotros podríamos decir que esta última frase también se relaciona con la primera frase. Testigo me está dando, ahí está afirmando algo y había puesto a Dios de testigo. Entonces podríamos decir, esto que Pablo está diciendo acá también es verdadero. Pablo oraba por los hermanos de Roma y lo que él está diciendo ahí es algo bien especial. Él está diciendo que oraba por ellos siempre. Él utiliza la palabra siempre porque él no dice que sin cesar hago mención de vosotros cuando me acuerdo. No, siempre en mis oraciones. O sea, cada vez que Pablo oraba, oraba por los hermanos de Roma. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué devoción. Qué amor el que había en el corazón de Pablo. Muchas veces nosotros oramos, oramos por alguien que nos pidió que oremos por él y de repente nos introducimos en otro día en oración y ya se nos olvidó la petición del hermano, del amigo, del familiar. Esto, hermanos, nos debería servir como para ser un poco más disciplinados en cuanto a nuestras oraciones, ¿verdad? No estoy criticando a los hermanos, porque si hay alguien a quien criticar es a mí mismo. Pero estoy viendo en el reflejo del apóstol Pablo, cómo muchas veces nosotros fallamos, ¿verdad? ¿Cómo fallamos? ¿Cómo se nos olvidan los propósitos por los cuales oramos acá el viernes? Se nos olvidan. Oramos por la cadena de oración y de repente oramos un día y no volvimos a orar por los temas que vimos ahí. Oramos por la petición de los hermanos acá en los grupos de 3. Y hasta ahí quedó la oración, la petición. No nos volvimos a acordar de eso. Creo que deberíamos de regar ese elemento
que debe de crecer en nuestro corazón, que es el amor. Regarlo y regarlo por medio de esto, de la oración por el prójimo, de la oración por las actividades de la iglesia, por los propósitos de la iglesia, por los propósitos del cuerpo de Cristo. Y les aseguro que eso puede ir avivando nuestro espíritu. Orando y dando continuidad a la oración de Jesús. Ustedes saben que Jesús oró por ustedes un momento antes de ir allá a aquel lugar donde fue a pedirle al Señor, al jardín donde le pidió al Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Antes de, cuando iba en el camino, oró por usted. ¿Sabía eso? Busquemos Juan 17, versículo 20. Hermanos, obviamente, Pablo está dando continuidad porque también oró. En esa oración abarcaba a todos los hermanos de Roma, los que se iban a convertir luego. El Señor estaba orando por sus discípulos. Así comienza, ahí en Juan 17. Pero llega un punto, y estos son estos versículos que vamos a leer, que ya no está orando por esos discípulos, sino que miren lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por esos discípulos que ya oró, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos esos, hermanos. La iglesia de Roma eran eso también, eran ellos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pongan atención, hermanos, a las palabras de Cristo. ¿Cuál es la palabra ahí predominante? Unidad. Unidad. Es necesaria la unidad en la iglesia, hermano. Es necesario que todos entendamos que vamos empujando la misma carreta, que no podemos ponerle una cuña al frente de la carreta solo porque algo no me parece. Unidad. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Parte del testimonio que nosotros damos como iglesia, hermanos, es que realmente exista unidad en la iglesia. Y sigue diciendo el Señor, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor ahí está orando por todos los que habían de creer, incluyendo a los hermanos de Roma, esos a los que Pablo les estaba enviando la carta. Prácticamente entonces podemos decir, Pablo está dando continuidad a la oración de Jesús. Él estaba orando también por esos mismos hermanos. Y nosotros, ¿cuándo vamos a comenzar a orar por nuestros hermanos? En conclusión, hermanos, ya para terminar, Pablo da a entender que lo que iba a decir venía respaldado por un testigo que no iba a permitir que él mintiera que era Dios. Eso dio a entender. Mi testigo es Dios, así que así como decimos nosotros, delante de Dios, yo te estoy diciendo esto. Pues así el apóstol estaba prácticamente haciendo lo mismo. La actitud de sujeción y de pertenencia de Pablo hacia el Señor se está convirtiendo en una constante en la epístola. Analicemos eso, hermanos. Desde el inicio hasta aquí vemos esa actitud de Pablo. Sería interesante o sería conveniente imitar esa actitud, hermanos. Creo que sí, ¿verdad?
vale la pena. Otra constante es el reconocimiento de la acción y de la posesión de Dios sobre el Evangelio. También lo pudimos ver hoy, ¿verdad? En Pablo está impreso el elemento que distingue a un hombre común de un verdadero creyente. Es el amor por las almas. ¿Tiene amor por las almas usted, hermano? Oremos, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite ver ejemplos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a subir de nivel, Señor, para poder servirte mejor, no para autoexaltarnos, no para que los demás nos señalen, sino para que tu gloria brille. Bendice esta iglesia, Señor, y bendícenos para que podamos mantener, sostener y fomentar una unidad genuina, así como es la unidad entre tuya, Señor, y el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Con esa misma reverencia, amados hermanos, dándole continuidad al culto, vamos a tener ese tiempo de oración personal ahí donde usted está, ¿verdad? Donde se encuentra. Cada uno de ustedes orando de rodillas o de pie, dedicando nuestras vidas al Señor como Él en realidad lo merece. Vamos a llegar a ese tiempo de esos 5 minutos para orar.
Ahora les invito, amados hermanos, a un tiempo de oración en grupo de tres. Con esa misma unidad y esa misma actitud, recordemos hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, para poder orar por cada una de las peticiones personales que tenemos. Esto nos hace fortalecernos como iglesia y tener esa comunión que el Señor demanda de nosotros por medio de su palabra. Busquemos los hermanos y oremos ahí en el grupo de tres.
Amados hermanos, ahora pasamos a nuestro primer segmento de oración con el propósito específico. Pido al hermano Julio Cepeda, por favor, dirigirnos en el primera oración. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a poner este primer segmento. Por el próximo evento a las familias que se realizará el sábado en nuestra iglesia. Que el Señor nos permita fortalecer a las familias de nuestra congregación y a las familias de los invitados de ese día. Oremos. Amado Padre, este evento que se avecina, que sea de bendición, que sea de comunión, bendición para que todos sean fortalecidos en tu palabra, que sean todos llenos de tu palabra. Insisto en la palabra porque es la manera en que más te conocemos, te podemos llegar a conocer. Que nuestra iglesia sea bendecida también por ello y que los que vengan acá traigan familias o personas invitadas para que puedan ser tocados por ti, Padre, para que puedan conocerte, para que puedan arrepentir de sus pecados y puedan llegarte a conocer. Y que el evento en sí sea para fortalecer mucho más a todas las familias que ahí estén presentes. Es menester que lo hagamos y estemos aquí para alabarte, para glorificarte, Señor, porque la gloria es toda tuya. Todo esto lo hacemos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pido en reverencia, hermano, ponerse en pie para que sigamos orando al Señor. La siguiente oración es por la reunión de coordinadores de ministerio que se llevará a cabo el domingo en nuestra iglesia. Que Dios permita se cumplan los propósitos de la misma. Oremos a Dios. Amado Dios, nuevamente nos presentamos delante de tu presencia, Señor, creyendo de que todo propósito, Señor, es de parte tuya, que nace en tu corazón, nace en tu mente, Señor. Te pedimos, Señor, por coordinadores de ministerio, Señor, de medio año. Sabemos que hay cosas, Señor, que podemos mejorar para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, que todos los planes, Señor, puedan cumplirse, los propósitos tuyos en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Pedimos que ellos estén, Señor, presentes y puedan recibir de ti, Señor, puedan recibir instrucciones, puedan recibir, Señor, tu palabra y que tu palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones para que ellos puedan crecer también en ti. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Pasamos ahora a orar, amados hermanos, por las ofrendas y diezmos, ¿verdad? Oremos. Dios, te damos gracias porque sabemos, Señor, de que tú, de una forma o de otra, tú eres el Dios dador. Te pedimos, Señor, que nosotros también seamos dadores, Señor, de todos los recursos que hemos puesto en tus manos, Señor. Sabemos de que son bien utilizados para tu obra y que tu obra crezca, Señor, por medio de estos recursos también. A medida que crece por medio de tu palabra, Señor, también estos recursos son necesarios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a poder dar de lo que hemos recibido de ti, Señor, porque todo es tuyo y todo es para tu gloria. Gracias te damos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Daremos un tiempo, hermanos, corto, ¿verdad?, de testimonios. Tenemos el micrófono por aquí para prestarle si usted tiene un testimonio, ¿verdad?, corto de gratitud, no necesariamente, ¿verdad?, o que hagamos toda la noche, pero creo que a veces también debe de ser un testimonio de gratitud a Dios, ¿verdad? Donde usted, hay cosas que tal vez le han pasado en su vida, entonces damos ese espacio para que usted lo pueda hacer, si usted tiene la gratitud del Señor. Bueno, hermano, aquí hermano. Ya lo habilitan, ya lo habilitan. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Quería darle gracias a Dios, pues, por haberme puesto
en esta iglesia, por haber venido. Siento que estoy creciendo, pues lentamente probablemente, pero voy creciendo en conocimiento con el apoyo pues de todos los hermanos acá. Les bendigo a cada uno de ustedes. No los conozco tal vez por nombre a todos, pero sí los bendigo pues y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y le quiero dar gracias a Dios porque está contestando mis oraciones pues porque yo le he pedido a Él de que atraiga a las personas correctas a mi vida y aleje las que no deben de estar y también de que me abra puertas en mi trabajo pues y gracias a Dios lo está haciendo. Mañana voy de viaje fuera del país para hacer unos trabajos y regreso hasta el día martes entonces. Y vamos a estar siempre agradecidos con Dios por todo. Yo le quería darle esas gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos a nuestro segundo segmento entonces, de oraciones con propósito. Siempre en reverencia, amados hermanos. Vámonos en pie. Por más hermanos dando testimonio público de su fe en las aguas del bautismo, que tengan plena conciencia de lo que representa ese momento de ser unas nuevas criaturas en Cristo. Qué importante, ¿verdad? Que den testimonio de fe, donde ellos puedan tener en su corazón esa convicción en el Señor. Oremos. Dios, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas a cada momento, Señor. Pedimos por más hermanos, dando testimonio público de su fe en las aguas del bautismo, Señor, que pronto tendremos. Que tengan esa plena conciencia, Dios, de lo que representa ese momento precioso para sus vidas, donde marca, Señor, un antes y un después para ellos, como nuevas criaturas en ti, Señor. Que tú, Señor, puedas tocar el corazón de los jóvenes, de los adultos, no importa la edad, Señor, sabemos de que tú estás haciendo la obra y la vas a hacer y la vas a perfeccionar en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Padre, que sea un momento precioso donde ellos puedan tener esa convicción de fe que han creído en ti, Señor, y que su mirada va a estar puesta en ti por toda la eternidad. Gracias te damos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Oración con nuestro hermano Julio Cepeda. Hermanos, vamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento a Dios por la tierra donde nacimos. Tenemos que acordarnos de una cosa. Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí nos quedamos. Y nos quedamos es sirviendo al Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por habernos dado el privilegio de haber nacido en esta tierra. Te damos gracias porque tú nos tienes aquí. Estamos para servirte. Estamos para darte gracias. Estamos para ayudar a los que lo necesitan. Tenemos que dar gracias sin cesar por todo. Orar en todo tiempo. Y sobre todo darte gracias porque lo que tenemos es lo que necesitamos. No lo que queramos nosotros, sino que lo que tú nos digas que necesitamos, eso es lo que debemos tener. Y te lo agradecemos con todo el corazón. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, les invito a que juntos y en armonía podamos hacer un círculo. Vamos a cerrar este momento de adoración y de exaltación al Señor que hemos tenido esta noche, donde hemos venido a presentar nuestras vidas delante del Señor, ofreciendo cada una de nuestras vidas y de nuestros propósitos al Señor. Hagamos ese círculo, ¿verdad? Vamos a orar. Qué bonito estar en ese calor, en esa armonía, ¿verdad? Preciosa del Señor que nos permite poder estar juntos. Incline su rostro. Amado Dios, cerramos este momento sabiendo de que tu presencia está con nosotros, Señor, en esta comunión como hermanos que hemos tenido, Señor, esta noche, y aquellos que nos miran por las redes sociales también, Señor, allí unidos con ellos, en un mismo sentir, como dice tu palabra, Señor, en un mismo cuerpo, donde tú eres el Rey, el Señor de todo. Gracias te damos, Señor, y sabemos de que todo lo que hemos hecho es para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a entender los propósitos tuyos para nuestra vida
pero también como iglesia, Señor, y lo que somos, como este cuerpo, Señor, un cuerpo unido en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por cada hermano y hermana, Señor, que nos acompañaron. Cuídalos, Señor, llévalos con bien a sus hogares, donde ellos se encuentren, Señor, en sus trabajos, donde quiera que vayan, Señor, tu presencia vaya con ellos, Señor, y tu palabra también sembrada en su corazón. Que ellos sean, Señor, que evangelicen a cada uno de aquellos, Señor, que necesitan tu palabra, donde se encuentren, Señor, también sean luz en medio de las tinieblas. Gracias te damos por todo, Señor, y todo lo dedicamos a ti para tu honra y tu gloria en esta noche, en los medios de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y buenas noches. Saludos, hermano, ahí en armonía y en amor.